Hola, mi nombre es Elizabeth de Pox Garzón y les voy a hablar un poco de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto que significa o hace referencia a la capacidad de hacer conciencia y reconocer las emociones propias. Esta se refiere a una capacidad cognitiva que facilita el comportamiento interpersonal. El origen de la inteligencia emocional se debe a los investigadores Peter Salovey y John Mayer, quienes dan el concepto en el año de 1990 y definen a la inteligencia emocional como un subconjunto de la inteligencia social que implica la capacidad de monitorear los sentimientos y emociones propias. Soloway y Mayer proponen un modelo que identifica 4 factores de la inteligencia emocional que se pueden detectar. 1. Percibir las emociones, el cual se refiere que mediante señales o lenguaje corporal se reconozca alguna emoción. 2. Razonar las emociones. Esta promueve el pensamiento y la actividad cognitiva. 3. Comprensión de las emociones. Significa la interpretación de las mismas emociones. Gestión de las emociones. Tiene relación con la eficacia y la regulación de las mismas. Uno de los precursores de la inteligencia emocional es Edward Thorndike, quien en 1930 definió a la inteligencia emocional como la capacidad de llevarse bien con otras personas. Continuando con la historia del origen de este concepto, también tenemos a David Wechsler, quien define o considera a la inteligencia emocional como una esencia que todo ser humano debe tener siempre y cuando busque el éxito en la vida. Podemos detectar que él define a la inteligencia como la capacidad global de actuar intencionalmente, de pensar racional y de interactuar efectivamente con el ambiente como contexto social. Mientras tanto, en 1950, Abraham Maslow crea la pirámide de las necesidades, en donde considera que la gente puede construir su propia fuerza emocional. Él determina las diferentes necesidades y las plasma en una pirámide con la intención de que todos lleguen a la cúspide, es decir, a la autorrealización. Tiempo después, en 1975, Howard Gardner desarrolló la teoría sobre las inteligencias múltiples, en donde determina que el ser humano posee diferentes inteligencias, obviamente en diferentes rangos. Por ejemplo, la inteligencia lingüística, que se refiere a la capacidad de dominar el lenguaje, tanto verbal como escrito. La inteligencia intrapersonal, la cual es una habilidad que facilita la comprensión de los sentimientos y emociones, así como la toma de decisiones. La inteligencia matemática, el cual se creía que antiguamente que era la única inteligencia.
Esta tiene referencia hacia la habilidad o capacidad de resolver problemas lógicos y razonarlos de manera científica, informática, etc. La inteligencia interpersonal, habilidad que facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal, la capacidad de empatizar con los demás. Inteligencia emocional, que son las funciones vinculadas con el ritmo y la interpretación o ejecución de música. La inteligencia naturalista se refiere a la habilidad de relacionarse con el entorno natural. Inteligencia corporal es aquella que utiliza las habilidades motrices para expresarse y ejecutar movimientos complejos. Y por último, la inteligencia espacial, el cual permite observar el entorno e interpretarlo, así como generar imágenes que no existen. En 1985, Wayne y Payne usan por primera vez el término de inteligencia emocional en su tesis titulada Un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional. Mientras que en 1990, Salovey y Mayer producen un modelo de inteligencia emocional, el cual está compuesta por 4 aspectos: percepción, facilitación, comprensión y regulación emocional. En 1995, Daniel Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de una persona para manejar sus sentimientos de manera adecuada y efectiva. Deteniéndonos un poco en el modelo de Salovey y Mayer, quienes consideran 5 elementos de la inteligencia emocional. El primero es la autoconciencia, que significa darse cuenta de las emociones y evaluarlas. El segundo punto es la autorregulación, que se refiere a la capacidad de controlar las emociones. El tercer punto, las habilidades sociales, que tiene que ver con la capacidad de interactuar. Siguiente punto, empatía, que conlleva a entender los sentimientos de otros. Y por último, la automotivación, que es referente a la pasión o necesidades y objetivos internos.